Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija el demonio. Él le respondió: deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Pero ella le respondió: en verdad, Señor, pero los perros debajo de la mesa comen las migajas que caen de los hijos. Entonces Jesús le dijo: a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lectura más maravillosa, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando de una gran fe, ¿verdad? Miren lo que dice aquí al final. Es verdad, Señor, cuando le dice a esta mujer, es verdad, Señor, que los perros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. A ver, algo cierto, lleva pillagua, lleva enseguida, o peo mi hijo, aina, pe mesai, las migajas. Da en pe plato entero, oñen bohuelliga lleva, pe yaguabe, lleva uangabe de mi, sino que es las migajas que van cayendo, entonces los perros que comen. Pero esta comparación, queridos amigos, es una expresión bastante fuerte, ¿verdad? Porque nosotros solemos utilizar esta palabra, ¿verdad? Del perro, el perro. Entonces, como ese animal que está allí, ¿verdad? Y bueno, que devora lo que sea, a la ñarona tu peorente, ¿verdad? A causa de lo que has dicho, puede decirte, es decir, de tu fe. Riguero viara en de cuñacaray. Ayer la reguero via itereija, opear entonces, pendere güero via jaisa. Upea, oñeme entande. Upea, un agente endereco bebe una. Porque tienes mucha fe. Porque quieres verdaderamente entonces hacer un camino de salvación. Queridos amigos, qué lindo que es esto, ¿verdad? Porque aquí Jesús, que llega a esta región, está en una región de Tiro, es decir, donde están los paganos. Va a el año de Yarani Catuigori Upepeo ya por la milagro, así directamente. Porque según el Antiguo Testamento, el Mesías solamente, según el Antiguo Testamento, el Mesías solamente podía salvar y venir a dar el milagro, la salvación a los judíos, Esta era una pagana. Quiere decir que si Jesús le estaba sanando a esta pagana, quiere decir que es la Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces esto hay que saber. Porque la nende y cuaino, entonces que tú la por ando de cuestionamos hoy, eres vio la ñande ya, la bebe la ñaña y te ahí, vio yo le ponamos yo la hace la ita la y me cuñado lo que sea, vio no me enchu pe lleva pe y cote. No. Aquí hay una cuestión teológica, queridos amigos, muy importante, pero sin embargo que después como resultado nos va a llevar a dos cosas esenciales. Primero, que la salvación realmente proviene por la fe, es decir, que ñandé yagüerovia formal, jape yagüerovia jagüereje, upebe onguajea lleva peñan de yara gracia. Peñan de yara gracia, peñan de yara salvación, pe pues no me ñandé, o peñan de recobebe lleva, pero porque yagüerovia. Creer quiere decir aferrarse, taja y yanda ya puiri peñan de yara. Eso quiere decir, queridos amigos, y este es el elemento esencial y fundamental, es la fe la que nos sana y la que nos cura. Por eso le dice Jesús al final, a causa de lo que has dicho, es decir, a causa de tu fe, a causa de lo que has creído, porque le cuestiona, ¿verdad?, a Jesús. Está muy bien. Yo no vengo a pedirte que ese milagro que solamente el Mesías le puede dar a los judíos me pueda llegar a mí. Pero está muy bien. Ellos galatembiu, anemo boche landere huerúa lleva a los judíos. Pero y cuando a mí me tenían va ella de yara etande. Joá, mesawi joá, las migajas.
upea con la yaguajo guay, hace cope miga jaminte la yeroreande, apea tu un boje cuba y tema peñan de yarabe. Qué fe que tiene mujer. Allá le trajan de vale. Entonces Jesús, en realidad, aquí está diciendo, bueno, lo que va a suceder ahora o el milagro que va a suceder en la universalidad no es luego porque yo vengo aquí uno a uno puedo salvata, puedo monguerata, sino que ante la propuesta de salvación que yo les traiga, en la medida en que ustedes crean y se adhieren, ustedes van a ser los alter Christi. Peoía lleva, pendeyu peoía lleva porque peuerovía, apeya poveñan de yararape, peoía entonces peueruta la salvación. Peoí peueruta lleva la peicoteveba la pecuera janguaisha del pecado, pecuera janguaisha de todo lo que es negativo, pecuera janguaisha copendenetanga lleva de todo lo que es corrupción, de todo lo que es cosa fea. Que así sea. Que así sea.